Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la patología benigna de mama, ya que más de la mitad de todas las mujeres van a desarrollar alguna forma de enfermedad benigna después de los 20 años. Entonces, ¿cómo definimos a la patología benigna de mama? Pues son un grupo de alteraciones en el tejido mamario, sin embargo, tienen una cualidad y es que no tienen la capacidad de diseminarse en comparación con un cáncer. Sin embargo, sí van a responder a distintos tipos de estímulos, ya sean hormonales, relacionados con la nutrición y estilo de vida. Ya de entrada hay dos puntos que tenemos que tener en mente y saberlos de memoria. Y es a partir de qué edad se inicia la autoexploración mamaria, de acuerdo a la guía de práctica clínica. Nos dice que en toda mujer que no tenga alteraciones confirmadas en los genes BRCA1 o BRCA2, la exploración física debería de iniciar a partir de los 19 años. Si sí hay una alteración en estos genes, se inicia un año antes, a los 18. La siguiente cuestión bien importante y pueden preguntarla a algún paciente en consulta: doctor, doctora, ¿hay algún día en particular en el que me tengo que realizar la exploración o puede ser en cualquier momento? Bueno, la respuesta es que para toda mujer premenopáusica tenemos que hacer la exploración entre el día 5 y 7 del término de la menstruación, y para ya el resto de las mujeres que sí sean posmenopáusicas o con histerectomía, se puede realizar el primer día de cada mes o que la mujer elija un día que le sea conveniente. Entonces, como nos dice la definición, vamos a estar hablando de un grupo de alteraciones, entonces es bastante amplio. Sin embargo, nada más vamos a estar tomando los datos más importantes que nos da la guía de práctica clínica. Este grupo de alteraciones las vamos a poder agrupar desde anomalías del desarrollo, trastornos funcionales, procesos inflamatorios, procesos pseudotumorales, lesiones proliferativas y los tumores benignos. Asimismo, la guía nos plantea una clasificación que es la de DuPont y Page, en donde nos hablan sobre las lesiones, que las lesiones pueden ser proliferativas y a su vez esas lesiones que proliferan pueden tener atipia, son aquellas con las que tenemos que tener más precaución porque sí pueden llegar a evolucionar hacia un cáncer, o aquellas que son proliferativas, sin embargo no tienen atipia, entonces aquí no hay riesgo de malignización. Y luego tenemos las lesiones no proliferativas, en donde tenemos los quistes, la hiperplasia leve o de tipo usual, las calcificaciones, el fibroadenoma, pregunta confirmada, súper importante, fibroadenoma, tumor benigno más frecuente de la mujer, y papila con cambios apócrinos. Esa es otra tabla en donde a grandes rasgos, no voy a leerla toda, se resumen patologías basadas en si son inflamatorias, condiciones que proliferan y tumores benignos. Muy importante recordar cómo es que se va a realizar la autoexploración de mamas. Idealmente debería de ser en primera instancia recostada sobre la cama. La paciente va a llevar un brazo hacia su espalda y con la otra mano va a realizar la autoexploración de la mama. Recordemos que se hace con la yema de los dedos y se va a presionar de forma suave, de forma circular, la mama de adentro hacia afuera y de forma vertical, ¿sale? Entonces, asimismo, después de que se realiza la exploración estando acostada, tenemos que ponernos idealmente enfrente de un espejo y evaluar, observar si hay cambios en la piel, si hay tumoraciones aparentes, si hay retracción del pezón, si hay salida de alguna secreción, y también para ayudarnos a evidenciar cualquier masa o tumor que esté en la mama, pero que no se pueda ver uno estando con los brazos totalmente abajo. Podemos llevarlos a 90 grados o luego levantarlos totalmente y evaluar si hay algún cambio. Comenzando con los trastornos funcionales.
Aquí básicamente es la integración clínica de acuerdo al tipo de secreción, es decir, de telorrea que puede tener una paciente. ¿Qué patología debería de sospechar? Por ejemplo, la secreción grumosa se asocia a mastopatía fibroquística. La secreción acuosa sugiere lesión maligna y usualmente se recomienda darle seguimiento a estos pacientes. La secreción purulenta no es de sorpresa, que se asocia a procesos inflamatorios de la mama, es decir, una mastitis. Asimismo, si la secreción es serosa y hemorrágica, pensar en un papiloma intraductal o un carcinoma, o en mujeres que no estén lactando y que tengan salida de leche, que se denomina galactorrea, pues pensar en la hiperprolactinemia. Ahora vamos a hablar de los trastornos inflamatorios. Aquí de entrada hay muchos términos que no hay que confundir. Vamos a empezar hablando de la mastalgia, así como decir lumbalgia, pues es un dolor de alguna parte de nuestro cuerpo, en este caso la mama. Sin embargo, no va a haber una patología como tal relacionada con el dolor. Es más frecuente que se den los cuadrantes superiores externos y vamos a tener aquí otra clasificación que es la de Cardiff, en donde nos dice que la mastodinia va a ser esa mastalgia pero que es cíclica. Hay un patrón en donde la mujer asocia el dolor de mama, que usualmente es bilateral, a la fase lútea de su ciclo menstrual. Ese dolor evidentemente se va a dar en mujeres que son premenopáusicas y es descrito como punzante, penetrante, sensación de pesadez y punzante. Asimismo, vamos a tener un dolor que no es cíclico, no hay patrón, no se relaciona con el periodo menstrual y el dolor, a diferencia de la mastodinia, que es más generalizada, tiende a ser localizado, frecuentemente retroareolar o medial. También puede llegar a ser bilateral y es descrito como un dolor como puñalada o peñiscos. Y finalmente tenemos un dolor que realmente se aleja de la mama y es un diagnóstico diferencial de la costocondritis o el famoso síndrome de Tietz. Entonces, es decir, su origen es musculoesquelético. ¿A qué patologías puede estar asociada la mastalgia? Porque ya vimos que no hay una en específico. Desde síndrome premenstrual, que es la mastodinia, enfermedad fibroquística, alteraciones psicológicas, y realmente la mastalgia no está descrita, al menos en la guía de práctica clínica, como un síntoma o de antesala para el cáncer de mama. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes que tienen mastalgia? De primera línea se recomiendan los AINES. De forma tópica podemos optar por piroxicam o diclofenaco al 2%. Un dato bien importante y muy a veces famoso, como estos datos curiosos que a veces vienen en las guías de práctica clínica, es que se recomienda como tratamiento de primera línea, de hecho, ingerir 25 gramos de linaza y se ha observado a una disminución del dolor mamario. En caso de que estas primeras opciones no funcionaran, podemos optar por tamoxifeno 10 miligramos diarios o el danazol 200 miligramos diarios por 3 a 6 ciclos. Continuando, vamos a hablar de la mastitis. Entonces, aquí es la mama inflamada, inflamación del tejido mamario. Aquí vamos a tener distintas clasificaciones bien importantes y los puntos claves que tenemos que saber se los voy a señalar. ¿Qué hay que saber? Se puede dividir en una causa infecciosa y su principal complicación va a ser la formación de un absceso mamario. Sin embargo, ese absceso debería de tener una buena respuesta a antibióticos en los primeros 5 días. ¿Y cómo vamos a sospechar de que el origen es infeccioso? Porque usualmente durante la exploración física la masa se va a palpar como fluctuante y va a haber eritema, edema, los datos pues cardinales de una inflamación. Y la otra sería un origen no infeccioso propiamente. Hay dos escenarios en los cuales se puede presentar la mastitis, ya sea en puerperal, en una puérpera, o no puerperal. ¿Qué es lo importante? Que tanto la etiología como el antibiótico va a ser diferente. Para el puerperal se recomienda de primera línea la amoxicilina con ácido clavulánico
cada 8 horas, los 10 o 14 días, o de segunda línea podemos utilizar ampicilina. El agente etiológico que se menciona en la guía de práctica clínica es el afilococo dorado en un 90% de los casos. En el caso de la mastitis no puerperal, se dice que tenemos que utilizar el ciprofloxacino 200 y 500 vía oral cada 12 horas, 10 a 14 días, o de segunda línea la clindamicina. Y el agente etiológico van a ser cocos gram positivos como el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis y Streptococo. Asimismo, las medidas no farmacológicas que tenemos que utilizar con estos pacientes es mejorar el vaciamiento de la leche en las pacientes que sí sean puérperas. Asimismo, una indicación de iniciar tratamiento antibiótico va a ser si los recuentos celulares pues se observan colonias de bacterias, si hay síntomas graves o si ya empiezan a haber alteraciones en la mama, como incluso grietas en el pezón. La siguiente no es muy común, pero también es importante conocerla, es la enfermedad de Mondor. Como podemos ver en la imagen, hay una vena bastante dilatada en la mama y es básicamente eso, una tromboflebitis, como si fuera en la pierna superficial de la mama. La etiología es idiopática, pero también se ha asociado a cirugía de mama, a biopsias, a radioterapia o incluso de origen traumático por usar brasier ajustado o realizar un ejercicio que sea muy extenuante. Aquí el diagnóstico realmente se hace clínico mediante la exploración y la observación. Sin embargo, si se opta por indagar más, el estudio de primera línea sería el ultrasonido, en donde lo que se nos va a mostrar va a ser una estructura tubular superficial con muchas áreas de estrechamiento y eso es lo que le da la apariencia característica en forma de como de cuentas. Entonces, esta es la enfermedad de Mondor, una simple tromboflebitis. El tratamiento pues usualmente se resuelve solo, sin mayor complicación. La mastopatía fibroquística, súper importante, es la enfermedad más frecuente de la mama en la mujer premenopáusica. ¿Qué es la mastopatía fibroquística? Una alteración en la proliferación del estroma y el parénquima mamario, desarrollando fibromas o quistes que van a ser palpables. La etiología, bueno, se asocia a un desequilibrio hormonal y un hiperestrogenismo. Es por eso que se da en mujeres premenopáusicas. La clínica pues va a ser un dolor mamario bilateral que se va a dar antes del periodo menstrual. Puede en algunos casos llegar a haber cierta induración o nódulos palpables para la paciente e incluso secreción del pezón. Ahora, ¿qué es lo importante de este tema? Que hay una clasificación para esta mastopatía, aquella que no prolifera, aquella que es proliferativa sin atipia, que es la que vimos en la primera diapositiva, y la proliferativa con atipia. ¿Qué tenemos que saber? Los porcentajes de riesgo de transformación a malignidad que se muestran en pantalla. El diagnóstico se va a hacer mediante el espectro clínico, el espectro de imagen, que va a incluir tanto el ultrasonido como la mamografía, y el estudio microscópico, que sería el citológico e histológico. De primera línea están indicados los progestágenos, precisamente por este hiperestrogenismo a los cuales va a reaccionar si es que es el tejido mamario. Los progestágenos en la segunda fase del ciclo para compensar. Y también otro dato, así como el de la linasa para la mastalgia, se recomienda también la ingesta de aceite de onagara. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para realizar una punción de aspiración fina? Bueno, si cuando se realiza el ultrasonido se detecta que es una mastopatía fibroquística, pero que tenga un predominio nodular y quístico. Entonces, en estos momentos sí va a estar indicado hacer una biopsia. ¿Para qué? Pues para estar más seguros de nuestro diagnóstico. El siguiente es el fibroadenoma mamario, tumor benigno más
frecuente en la mujer. El pico de incidencia va a estar entre los 20 y 40 años y también, dado a que hay una clara asociación a estrógenos, pues también puede llegar a aparecer durante el embarazo. Está descrito como una masa solitaria. Las medidas pueden variar mucho, desde 2 hasta 5 centímetros. Su forma se describen como esférica o llegando a ser un tanto alargados, lobulados, su consistencia dura o elástica, pero va a tener bordes bien definidos y generalmente es doloroso. Aquí, ¿cuáles van a ser los estudios que van a estar indicados en orden de cómo tenemos que ir haciéndolos? De primera instancia podemos hacer el ultrasonido mamario, en donde se nos va a mostrar una masa sólida hipoecoica. Y bueno, aquí el dato importante es que no va a tener sombra acústica posterior, como por ejemplo lo podría tener un quiste. La mamografía va a ser una masa redonda con bordes bien definidos y aquí un dato curioso es que está descrito este signo radiológico y es que puede presentar calcificaciones en formas de palomitas de maíz. Y de observarse esto en la mamografía es una indicación para realizar la biopsia. Entonces, el tratamiento va a ser la exéresis del nódulo para el estudio histopatológico definitivo, siendo recomendable utilizar incisiones periareolales. Van a haber otras indicaciones para la cirugía, ejemplo que el fibroadenoma mida más de 2 centímetros, que tenga un crecimiento rápido, que haya una sospecha clínica o antecedentes que nos hagan preocupar de que sea maligno, o que simplemente hayan muchos síntomas molestos o preocupaciones estéticas por parte del paciente. También sería una indicación para realizar la cirugía. Ahora bien, continuando con los quistes mamarios, pues estos van a ser nódulos de características benignas, asociados también a la mastopatía fibroquística, como vimos anteriormente. El pico de incidencia de estos quistes va a ser entre los 40 y 50 años y estos pues van a ser tumoraciones redondas, lisas, no móviles, no adheridas, sensibles a la presión y se nota tensión e incluso fluctuación cuando uno los presiona. Aquí el estudio de elección pues va a ser el ultrasonido. ¿Sale? Entonces vamos a poder tener distintos tipos de quistes de acuerdo a sus características ecográficas, quistes simples o quistes complejos. Un quiste simple va a ser aquel que es una lesión totalmente anecoica, no va a haber un reforzamiento acústico posterior, no hay componentes sólidos adentro del quiste y como podemos ver al aplicar el Doppler no va a haber un flujo vascular. Sin embargo, un quiste complejo o complicado pues ya va a tener paredes que van a ser menores, todavía 0.5 milímetros y no va a haber componente sólido y sin flujo vascular, pero sí va a haber detritos ecogénicos. Y un quiste complejo es aquel que ya tiene paredes gruesas, septos y si se dan cuenta la forma pues no es para nada bien definida, es amorfo y puede o no tener un flujo vascular. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Es realizar nuestro ultrasonido y vamos a hacer una aspiración. En caso de quistes compuestos que no son palpables, pues requieren aspiración con aguja fina o biopsia para descartar malignidad, ¿no? Estos que ya se ven más patológicos. Ahora bien, yo hago mi aspiración en base a las características que tenga ese líquido que yo obtuve a partir de la aspiración, es que yo voy a decidir si se indica la citología. Si yo hago mi aspiración y el líquido es totalmente claro, digamos que ahí terminaría nuestro abordaje. Sin embargo, si el líquido es hematológico, se ve turbio, tiene características anormales, se indica la citología. El siguiente es el papiloma intraductal, que es un tumor que se origina en el epitelio de los conductos galactóforos. Y porque es importante y tienen que recordarlo, es la causa más frecuente de secreción patológica del pezón. ¿En qué personas va a pasar? Mujeres premenopáusicas con una incidencia entre los 30 y los 50 años. Y vamos a tener distintos tipos de papilomas. Aquí, ¿qué es lo más importante que hay que recordar de esta diapositiva? Que si hay un caso clínico o si hay una pregunta en la que se está preguntando el riesgo o la asociación
para desarrollo de cáncer de mama del papiloma intraductal y te pone la opción del papiloma solitario o el múltiple, tú vas a contestar que el múltiple. Es este en el que se asocia hasta un 40% a cáncer de mama, mientras que el solitario no se asocia. Algunas otras características de este es que, bueno, afecta a conductos principales, a 1 a 2 centímetros del pezón, se da en mujeres premenopáusicas. Este da telorrea sanguinolenta y no se asocia a cáncer de mama. El tratamiento pues es una extirpación quirúrgica, mientras que el papiloma múltiple afecta a varios conductos y el origen de este papiloma son las unidades lobulillares terminales. Ocurre también en mujeres jóvenes, pero no hay telorrea en comparación con el solitario. Y el punto que es más importante de todo este tema es que sí se asocia a cáncer de mama. Y aquí la exéresis tiene que tener un margen, una zona amplia alrededor de la lesión. Es decir, si esta es la lesión, pues sí se tiene que tener un cierto margen a la hora que se retire el papiloma. El diagnóstico, como prácticamente en todas estas patologías, pues va a ser ultrasonido y mamografía. ¿Qué vamos a ver en el ultrasonido? Un nódulo, una masa sólida, bien definida, dentro de un conducto, eso es bien importante, dentro de un solo conducto galactóforo que va a estar dilatado. Y en la mamografía, pues puede ser normal o mostrar una masa bien definida con calcificaciones. Y para terminar, vamos a hablar del tumor filoides, que es muy raro, pero también es importante mencionarlo. Este se va a manifestar en individuos entre los 40 y 50 años y como podemos ver en las imágenes es una masa mamaria muy grande, indolora y multinodular. Es más comúnmente benigno, pero puede llegar a ser maligno. Es descrito como una masa pues indolora, lisa, multinodular. Tiene una tasa de crecimiento variable, pudiendo llegar a crecer hasta 7 centímetros. Aquí en este tipo de tumores se indica el envío a oncología para la valoración de cómo se va a realizar la resección, ya que sí se deben de dejar un margen mínimo de 1 centímetro. Y el pronóstico pues es reservado a si los hallazgos durante el estudio de este tumor sean benignos o malignos. Y bueno, así terminaríamos este video del día de hoy. Espero que les sirva. Si les gustaría que comparta con ustedes las diapositivas, solo déjenme su correo en los comentarios y yo con mucho gusto les haré llegar el contenido. Si están interesados en aprender más y tener a la mano estos resúmenes de las guías de práctica clínica, por favor sigan este canal